Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último, ante tu grandeza he de ser pequeño. Pater fiat voluntas tua. Buenos días, queridos hermanos. Hoy es el 8º día de nuestra preparación para la consagración y el tema que hoy meditaremos es sabiduría del mundo y diabólica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preparémonos para adentrarnos en el tema de este día, que nos puede parecer un poco extraño, que nos puede generar intriga, pero que será de mucha luz para nosotros en este camino de crecimiento espiritual y en este caminar hacia la santidad. Unámonos pues en oración con la Iglesia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y no dejes de realizar hoy las mismas maravillas que obraste en los comienzos del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, que vives y reinas en María, ven a vivir y reinar en nosotros, tus siervos, por tu Espíritu de santidad, por la plenitud de tus dones, por la perfección de tus caminos, por la realidad de tus virtudes, por la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo por tu Espíritu Santo, para gloria del Padre. Amén. En el libro de la sabiduría, el Espíritu Santo advierte: la sabiduría no entra en un alma perversa, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Santo Espíritu que nos instruye huye del engaño, se aparta de los racionamientos sin sentido y se aleja cuando está presente la injusticia. Sabiduría capítulo 1, versículos del 4 al 5. Con estas palabras se nos manifiestan algunas características de la verdadera y de la falsa sabiduría. Para mucha gente, saber engañar, cometer injusticias, ser un avivato, embaucar con palabras persuasivas es sabiduría. Pues bien, escuchemos las diferencias entre la sabiduría que viene de Dios y la del insensato que encontramos en el libro del Eclesiástico, capítulo 19, versículos del 20 al 30. Escuchemos y meditemos lo que el Señor nos quiere revelar a través de este texto. La sabiduría consiste en temer al Señor. El que es sabio cumple sus leyes. La sabiduría no consiste en saber hacer el mal, ni la prudencia se encuentra en el consejo de los pecadores. Hay habilidad que es despreciable, y el que no tiene sabiduría es un necio. Vale más poca inteligencia y temer a Dios que mucha prudencia y transgredir la ley. Hay una habilidad bien ejecutada que es injusta, y hay quien mantiene su derecho haciendo trampas. Hay quien camina encorvado por la pena, pero en su interior no hay más que engaño. Agachando la cabeza, haciéndose sordo, en cuanto nadie lo vea, tomará la delantera, y si no peca, porque no tiene medios, en cuanto tenga ocasión, hará el mal. Por su aspecto se conoce el hombre, por su semblante se conoce el sensato.
el modo de vestir y de reír, caminar, manifiestan lo que un hombre es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante destacar las características de la sabiduría que procede de Dios y de la sabiduría terrena, animal y diabólica. Escuchemos lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 18, y a medida que vayamos preguntando y teniendo también en nuestra memoria y en nuestro interior lo escuchado en el eclesiástico, tengamos presente a modo de examen esta pregunta: ¿qué sabiduría prevalece en mi vida? ¿Hay entre ustedes algún sabio y experimentado? Pues muestren con su buena conducta que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría. Pero si tienen el corazón cargado de rivalidad y de ambición, ¿por qué se enorgullecen y no dicen la verdad? Semejante sabiduría no procede de arriba, sino que es terrena, sensual, demoníaca. Porque donde hay envidia y ambición, allí reina el desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que procede de arriba es en primer lugar intachable, pero además es pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. En resumen, los que promueven la paz van sembrando en paz el fruto que conduce a la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos la voz de la Iglesia respecto al tema del día de hoy. El título para este apartado, para este texto que nos ilumina es: el sabio tiene sus ojos puestos en la cabeza. Abro comillas. Si el alma eleva sus ojos a su cabeza, que es Cristo, según la interpretación de Pablo, habrá que considerarla dichosa por la penetrante mirada de sus ojos, ya que los tiene puestos allí donde no existen las tinieblas del mal. El gran Pablo y todos los que tuvieron una grandeza semejante a la suya tienen los ojos fijos en su cabeza, así como todos los que viven, se mueven y existen en Cristo. Pues, así como es imposible que el que está en la luz vea tinieblas, así también lo es que el que tiene los ojos puestos en Cristo los fije en cualquier cosa vana. Por tanto, el que tiene los ojos puestos en la cabeza, y por cabeza entendemos aquí al que es principio de todo, los tiene puestos en toda virtud, ya que Cristo es la virtud perfecta y totalmente absoluta, en la verdad, en la justicia, en la incorruptibilidad, en todo bien. Porque el sabio tiene sus ojos puestos en la cabeza, mas el necio camina en tinieblas. El que no pone su lámpara sobre el candelero, sino que la pone bajo el lecho, hace que la luz sea para él tinieblas. Por el contrario, ¿cuántos hay que viven entregados a la lucha por las cosas de arriba y a la contemplación de las cosas verdaderas, y son tenidos por ciegos e inútiles, como es el caso de Pablo, que se gloriaba de ser necio por Cristo? Porque su prudencia y sabiduría no consistía en las cosas que retienen nuestra atención aquí abajo. Por esto dice: nosotros, unos necios por Cristo, que es lo mismo que decir, nosotros somos ciegos con relación a la vida de este mundo, porque miramos hacia arriba y tenemos los ojos puestos en la cabeza. Por esto vivía privado de hogar y de mesa, pobre, errante, desnudo, padeciendo hambre y sed. ¿Quién no lo hubiera juzgado digno de lástima, viéndolo encarcelado, sufriendo la ignominia de los azotes, viéndolo entre las olas del mar al ser la nave desmantelada, viendo cómo era llevado de aquí para allá entre cadenas? Pero
Aunque tal fue su vida entre los hombres, Él nunca dejó de tener los ojos puestos en la cabeza, según aquellas palabras suyas. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Que es como si dijese: ¿quién apartará mis ojos de la cabeza y hará que los ponga en las cosas que son despreciables? Esto es tomado de una cita de San Gregorio de Niza, y allí cierro comillas. Así pues, el sabio que tiene los ojos puestos en Cristo y su Evangelio es dichoso, hermanos, aunque lo hagan sufrir mucho, pues no se deleita en cosas vanas, sino en las eternas. Tengamos en cuenta, hermanos, que lo que para el mundo es bueno, para nosotros que estamos caminando tras quien es el camino, no es tan bueno como el mundo lo quiere mostrar con apariencia de bondad. Lo que para el mundo es sensatez, es para nosotros insensatez, y lo que para nosotros es cordura, para el mundo es locura. Sigamos, hermanos, los pasos de Cristo y encontraremos la felicidad verdadera que atraviesa por el dolor, por el sufrimiento, por el derramamiento de sangre en el martirio, por la cruz, pero que se encuentra con la plenitud y la verdad. Y alejémonos de aquella concepción diabólica que impera en el mundo, que la felicidad se alcanza con el goce, con el alejamiento de todo aquello que nos implique cruz, dolor, sufrimiento, en otras palabras, de aquello que implique a Cristo en nuestra vida. Nos invita el Señor, hermanos, a no dejarnos engañar por la sabiduría mundana y diabólica. Incluso nos recuerda San Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 19. Pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, es Él que prende a los sabios en su propia astucia. No nos dejemos envolver en lo que el mundo presenta, en lo que el mundo nos da. Nos muestra un camino a seguir, prometiéndonos felicidad, dinero, cosas aparentemente buenas, atractivas a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios es necedad. La Virgen María supo evitar esa sabiduría mundana, esa sabiduría diabólica. Ella se mantuvo siempre aferrada al Señor, siempre unida a Él, a esa sabiduría infinita, y por eso en todo su caminar hizo siempre su santa voluntad, la voluntad de aquel que la sostenía, la voluntad del Padre. Y nos muestra el tratado de la verdadera devoción en el numeral 80, lo hermoso que es esa sabiduría infinita que es Dios. Dice: es de asombrarse que nuestro Señor haya dicho que aquel que quiera seguirlo debe renunciar a sí mismo y odiar su alma, y que aquel que ama su alma la perderá, y quien la odia se salvará. Esta sabiduría infinita, que no da mandatos sin razón, no nos ordena odiarnos a nosotros mismos, sino porque somos grandemente dignos de ira. Nada tan digno de amor y nada tan digno de ira como nosotros mismos. Es decir, en reconocer nuestra nada, nuestra pequeñez, en morir a nuestras faltas, al pecado, el darnos dolor por ofender a Dios, el realmente querer renunciar a nosotros mismos, a nuestros deseos, y de esa manera renunciar a esa sabiduría mundana y diabólica y seguir la única y verdadera sabiduría infinita que es el Señor, así como lo hizo la Santísima Virgen María. Incluso nos dice un numeral también que la sabiduría divina era una de las principales virtudes
de la Santísima Virgen María. Veamos el numeral 108 del tratado. Y dice: la verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa, es decir, que ella auxilia al alma para evitar el pecado e imitar las virtudes de María, particularmente su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación en todas las cosas, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angélica y su sabiduría divina. Estas son las principales virtudes de la Santísima Virgen María. Qué maravilloso sería que nosotros todos los días luchemos por conseguir también esas virtudes como lo tenía la Santísima Virgen María. ¿Y sabes cuál es el secreto para alcanzarlas, para tenerlas, para hacerlo? Enamorándonos precisamente de ella y pidiéndole a ella, a nuestra Madre del Cielo, que nos guíe, que nos ayude también a obtener todas y cada una de esas virtudes a través de las cuales también nos llegan todas las gracias del cielo. Y recordemos entonces lo que nos dice en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo del 13 al 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso, mis hermanos, de la mano de aquella que poseía la virtud de la sabiduría divina, podremos llegar un día a la presencia de la sabiduría infinita, nuestro Señor, nuestro Dios. Reflexionemos, oremos y comprometámonos. La sabiduría del mundo va en contravía de la sabiduría divina. Esto quiere decir que la sabiduría del mundo es necedad ante la sabiduría eterna de Dios, que es voluntad, que es amor, que es verdad. Preguntémonos entonces, ¿cuándo he seguido la sabiduría que me propone Dios desde la cruz, que es cátedra de sabiduría y de amor para el mundo? ¿Y cuándo me he dejado guiar por la sabiduría del mundo, que es perdición y condena? ¿En qué momento de mi vida he deseado más adherirme a la sabiduría del mundo que a la sabiduría de Dios? Estoy dispuesto a abrazar la cruz de Cristo y en ella abrazar la sabiduría eterna de Dios. Oremos. Dame, Señor, tu sabiduría, que pueda seguir, Señor, tus pasos y que pueda yo aprender del cielo la sabiduría eterna que se ha encarnado en el mundo y que hoy yo lucho en mi vida para que se encarne en mi carne y pueda comunicar al mundo la verdad, el amor, la misericordia y la compasión de Dios en medio de un mundo despiadado, egoísta, insensato, mentiroso. Dame, Señor, tu sabiduría. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Le daré mi bendición sacerdotal.
Que el Dios uno y trino, el Dios de la sabiduría infinita, les bendiga a ustedes y sus familias, junto con la bendición maternal y la bendición protectora de San Miguel, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pater fiat voluntas tua. Hazme, Señor,